largo que vamos a la encuesta de CELAC, de Serrano Mansilla, que ya está aquí con nosotros y que se conoció esta semana. Bueno, lo que conocimos fue exactamente lo que están viendo en pantalla. Para Javier Milei un 33,2%, para Sergio Massa un 32,2%, para Patricia Bullrich 28,1% y después no lo veo de acá, pero creo que 3,6 Schiaretti, 2,9... 3,6 y 2,9 era, ¿no? Sí, para Miriam Bregman, 2,9, exacto, muy bien. Bueno, Alfredo nos viene a contar un poquito más sobre esta encuesta, que lo que muestra son los 3/3 de los que hablaba Cristina, un escenario que tampoco ha cambiado tanto. Bienvenido, Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bien, bueno, atentos a esto, a los números. Esta semana hubo otras encuestas, hay una que lo da un poco más alto. Contanos la particularidad de esta encuesta para llegar a estos números. Primero que es presencial, después que tardamos mucho en campo, porque queremos tardar mucho en campo, porque así evitamos que una encuesta tenga un dato en base a lo que ha ocurrido en 2 días. Evitamos la coyuntura, la estacionalidad del dato. Sí. Entonces evitamos eso. Luego es una encuesta muy grande, 2.500 casos en todo el país. A partir de ahí, lo que nosotros siempre decimos con las encuestas es que no hay que fijarse en el dato preciso, si es 33,2, 32,2. Yo entiendo que es un divertimento, es como los horóscopos hoy las encuestas. Yo lo entiendo perfectamente. Pero los que trabajamos en esto, que somos investigadores más que encuestadores, en mi caso, nosotros lo que intentamos es evitar la hiperprecisión del dato. Es decir, no caer en una lógica... Me vuelvo loca entonces, porque acá la diferencia es de un punto. Por eso no quiero entrar en que hay una diferencia de un punto. Yo, como leo esta encuesta, es que hay una partida totalmente abierta. Esta es mi lectura, mi conclusión en términos de análisis. Una partida totalmente abierta, que no han habido grandes cambios tectónicos desde las PASO hasta la actualidad. Creo que todavía siguen habiendo valores muy parecidos, que... Se repite los 3/3, a mí me gusta hablar más de 4/4, porque no hay que olvidarse de la gente que no fue a votar y que seguramente tampoco va a ir a votar en primera vuelta, que empieza a haber 4 patas de una mesa en términos de análisis electoral y político. Luego también hay que recordar que los datos de las PASO a la primera vuelta tienen una fórmula de cálculo distinta. No es que hayan crecido los 3 candidatos tanto, sino que la fórmula de cálculo también hace que el valor, por ejemplo, Massa tenía 27, pasa a 28, solo por la fórmula de cálculo que los blancos y nulos se calculan diferente. Lo digo por ser muy preciso en eso y ser muy riguroso. Ahora, ustedes, perdón, porque esta semana escuchaba, tienen un margen, las encuestas tienen un margen de error del +2, -2%. Esta encuesta tiene un 4, ¿es esto cierto? Y la pregunta es... No tiene un 4, de hecho tiene menos porque nuestra encuesta es... El que lo dijo cualquier cosa. No. Viene bien que lo aclare, porque dijo cualquier cosa. Tenés que citarlo, Dani. Tiene un 4 para la provincia de Buenos Aires, Daniela. ¿Cómo? La provincia de Buenos Aires tiene 1.000 casos de los 2.500 y ahí el margen de error es un +/- 4. Cuando te vas a nivel nacional es +/2, de hecho menos de las encuestas que tienen 1.500, 2.000, que es lo habitual. Lo que sí creo de ahí es que Milei creció un poco en términos de voto con el envión inicial. O sea, se quedó con un poquito del voto de Patricia Bullrich, un poco. Pero muy poquito ahí, o sea, con respecto a la primera, a las PASO no creció tanto Milei. Bueno, de 29 a 33, si pasas a la nueva votación son 30, de 30 a 33 son 3 puntos. Insisto, para mí no que creció 3,2 porque no tiene sentido. Lo que sí crece es un poquito, que es la gente que se queda con el ganador después de las PASO. Y que tenían dudas, y que esa gente que tenía duda votó por Patricia Bullrich. Y digo votó porque ya hemos cruzado eso, a quién votó en las PASO y a quién vota en primera vuelta. Ese porcentaje chiquitito se fue a Milei. Digo chiquito, que crece un poquito. Massa, ¿de dónde saca el incremento también chiquito? Fundamentalmente por gente que se quedó en casa y que está de acuerdo con las medidas tomadas en el último mes. Le aplaude las medidas, tampoco es que le diga están perfectas, porque la ciudadanía tiene un criterio... La gente del barrio tiene mejor criterio que todos los 6 que estamos acá. Entiende infinitamente mejor. O sea, dice, las medidas fueron interesantes, son poco, pero es lo máximo. O sea, son como más equilibrado que nosotros que queremos ser binarios. ¿Son perfectas o son horrorosas? No existe eso en la gente del barrio. La gente del barrio piensa distinta, pero un porcentaje de los que se quedaron en casa, ahora ya sí fueron a apoyar. Y luego Patricia Bullrich tiene un problema, y es que Patricia Bullrich tiene el techo político y electoral es el más rígido de todos. Porque los votantes de Milei cada vez son más diferentes a los de Patricia Bullrich. Y esto es un fenómeno ya interesante, en términos electorales y en términos políticos. La gente de Milei son jóvenes, exageradamente jóvenes. Y es un voto muy duro, ¿no? ¿Cómo? El voto es muy duro, ¿no? Es un voto, pero además absolutamente que creen en él. Y cuando además creen en él y ganas, es imposible que se vayan a alguien que está tercero o segundo. O sea, se quedan con él. Yo nunca he visto en ningún país a alguien que el primero, el votante, se vaya al tercero o al cuarto. Eso sí, si de aquí a las elecciones
hay una barbaridad y en política uno aprende que puede ocurrir una barbaridad, eso es un hecho ahora mismo imprevisible. Pues son gente que además, por ejemplo, la dolarización. Los de Milei creen en la dolarización, pero los de Patricia Bullrich no creen en la dolarización, solo 1 de cada 10. La palabra casta que se repite y se repite y se repite. La gente de Milei concuerda con el término casta. La gente de Patricia Bullrich no concuerda con el término casta. Sí, no. O sea, cuando vas hurgando, vas viendo que son sujetos diferentes. Ahora, que a última hora, los últimos 10 días, los votantes de Patricia Bullrich, un porcentaje, no todo, un porcentaje, estén desencantados con Patricia Bullrich. Dicho de otro modo, ella no va a ser presidenta. Esto pasa. Y esta gente que pueda acabar desesperanzados, con poco entusiasmo, a última hora digan, voto útil, Claro, voy a que votar a baje Milei. mucho. Es un voto táctico, es un voto prestado, lógico. que no es que crean en Milei, pero por eso Milei para mí es un sujeto político que no hay que subestimar, pero tampoco sobreestimar. O sea, tiene un 30 puntos, 33, sí, pero tiene un 60 que le está diciendo a todo no. Alfredo, pero Sí. entonces... No, pará, no le pregunten ahora perdón, que nos vamos a la pausa. Alfredo, ¿te quedas con nosotros? Sí, cómo no. Hacemos una pausa muy chiquita en Debate.